tener plantas naturales en el interior de tu casa, creo que te vendrían de maravilla estos 5 consejos. Y algunos más que seguramente se me escapará en el medio. Es que decorar los interiores con plantas naturales ha tomado un nuevo auge. Seguramente debido a la pandemia que nos ha azotado y al confinamiento. Es decir, hemos estado en una habitación durante muchas horas sin tener contacto con la naturaleza, y eso nos ha hecho entender de que somos parte de ella y que necesitamos estar rodeados de verde. Yo durante más de 20 años me he dedicado a asesorar a interioristas y decoradores, también a algunos particulares, sobre cómo decorar las casas o las oficinas con plantas naturales y en qué lugar colocar cada tipo de planta. Y quiero que esos conocimientos sean ahora para ti, ya que te has decidido a poner plantas en el interior, deberías saber algunas cosas. La primera de ellas es que las plantas de interior no existen. Sí, no es broma, no es broma. En realidad, todas las plantas crecen en el exterior en algún lugar del planeta. Ninguna crece espontáneamente dentro de una habitación. Entonces, ¿a qué le llamamos plantas de interior? Son vegetales que crecen en el sotobosque de las selvas tropicales y subtropicales. Algunas se han hibridado en los cultivos como para dar un aspecto más macizo o darles más elegancia y más poder decorativo. Pero las originales crecen sí o sí en estos climas. Si nos imaginamos una selva, creo que nos vendrá enseguida a la mente grandes árboles que tamizan la luz del sol y plantas por debajo que crecen en una semisombra. Al mismo tiempo, no hay diferencias de temperatura entre el día y la noche y entre el verano y el invierno. Si eso lo llevamos a nuestra casa, es bastante similar. Por un lado, el sol pasa por las ventanas sin entrar directamente dentro, y por el otro mantenemos la temperatura constante debido a que en invierno ponemos la calefacción y en verano el aire acondicionado. Hay un detalle, y es que en las selvas tropicales hay muchísimo humedad ambiente, y salvo que vivas en la costa mediterránea muy cerca del mar o cerca de un río, seguramente tu casa va a ser más seca. Pero eso se puede solucionar fácilmente, es un pequeño detalle, y eso con humidificadores o pulverizando las hojas con agua, normalmente se soluciona. Lo otro que debes pensar es que la elección de la planta de interior va a depender de la orientación de tu casa. Es decir, tendríamos que averiguar, si queremos que las plantas vivan bien, deberíamos averiguar qué cantidad de luz tenemos dentro de casa y qué plantas se adaptan a esa cantidad de luz. Y eso depende de la orientación. Por ejemplo, en el hemisferio norte, la orientación más luminosa es la sur. El sol pasa durante todo el día por delante de las ventanas y por lo tanto la luz es inmejorable. Incluso podemos tener plantas de flor muy vistosas como las orquídeas, las begonias o las azaleas o una multitud de variedades. El este y el oeste también son aceptables. El este tiene muy buena luz por la mañana y el oeste por la tarde. La diferencia está en la cantidad de horas de luz y eso va a limitar un poco la variedad de plantas que podemos poner en esas orientaciones. Y la orientación norte es la más oscura. ¿Qué quiere decir? ¿Que no puedo poner ninguna planta allí? No. Quiere decir que la cantidad de variedades que podemos poner en esa orientación está bastante más limitada. Pero las hay. Ya en el próximo vídeo haremos un listado bien hecho de plantas que soportan lugares con muy poca luz. En el hemisferio sur es exactamente al revés. La orientación más luminosa es la norte. El este y el oeste siguen invariables. ¿Por qué? Porque siempre el sol sale por el este y se pone por el oeste. Y
la orientación norte es, perdón, la orientación sur es la más oscura. Y allí tendremos que elegir plantas que se adapten a la poca luz. Bien. El otro concepto que deberíamos pensar es que cuando elijamos una planta la elijamos de acuerdo al lugar donde vivirá. Sí, no es una tontería, ¿eh? Muchas veces vamos a un garden, o vamos, me pasa a mí también, vamos a un garden o vamos a una gran superficie y nos enamoramos de una planta y decimos, oh, qué bien que quedaría esta planta arriba del mueble del comedor o al lado de la puerta, en el hueco que hay al lado de la puerta. Y realmente no sabemos si se van a adaptar a ese lugar. Por lo tanto, yo lo que te sugiero es que hagas exactamente al revés. O sea, que mires dentro de tu casa, dentro de la decoración que quieras hacer, y digas, aquí me interesaría una planta colgante, o aquí te debería haber una planta alta y así elegante, o aquí una planta regordeta y maciza. Y mires la cantidad de luz que hay en esos lugares donde quieres poner esas plantas, y entonces después vayas al garden o a la gran superficie y busques, dentro de las variedades que se adapten a esas situaciones, cuál es la que mejor te viene a nivel decorativo. Y ya que estamos hablando de decorar rincones o de decorar arriba de un mueble, hay un elemento que es muy importante que sepas, y es que las plantas viven mejor juntas. Es decir, que si tienes que decorar un rincón, es mejor que pongas varias plantas en ese rincón. Si puedes poner una planta más alta, otra planta más frondosa, una planta colgante, digamos, un grupo de plantas. Que no solo van a ser más decorativas, digamos, le van a dar más calidez al rincón, sino que además entre ellas van a formar un microclima en el que se ayudan unas a otras. Lo mismo sucede con un estante de plantas, ¿no? Por lo tanto, agrúpalas. Si puedes, agrúpalas. Verás como en poco tiempo todas van a crecer más lozanas. Y ya que hablamos de agrupar, quizás te vendría bien que todas o varias plantas estén dentro de un mismo tiesto, ¿no? Para no tener macetita, ¿eh? Es decir, depende de cómo sea el interior, quizás sea más elegante o más decorativo el tener una sola maceta grande con varias plantas, o sea, una más alta, otra intermedia, una que oculte parte de la maceta o que sea un poco colgante. Quedan chulísimas, pero deberías saber que las que vayan en el mismo tiesto deben tener las mismas necesidades de riego y sustrato. Bien, la pregunta del millón es, ¿y cómo lo sabemos? Muy fácil, preguntando a tu garden de confianza. Es decir, ¿qué riego necesita esta planta? Es una pregunta muy común. Ahora, si te dicen, bueno, más o menos, ya puedes salir huyendo de allí porque no saben nada. Es decir, venden plantas, pero no conocen cómo funcionan ni qué necesidades tienen. Si te dicen poca agua, lo que vas a tener que internalizar es que poca agua no es un chorrito cada semana o un chorrito una vez al mes. Poca agua, en el término de la jardinería, y especialmente la jardinería de interior, es regar hasta que se moje toda la tierra del sustrato, toda la tierra de la maceta, todo el sustrato de la maceta, y no volver a regar hasta que la superficie del sustrato no esté seco. Mientras tanto, puedes pulverizar las hojas en tanto y en cuanto no tengan pelos. Ese es otro detalle. Pero bueno, vamos a hacer un video completo de este tema del riego, de las pulverizaciones, del tipo de plantas, de cómo trasplantarlas. No te das problemas, que paso a paso vamos a ir avanzando para que en no mucho tiempo te conviertas en un jardinero de interior experto y puedas lucir tus plantas y decir, ¡ay, qué bien estas! Las he criado yo. Bien, como siempre, si te interesa el tema, pon me gusta, suscríbete al canal, porque tenemos toda una serie de vídeos de este tipo, y algunos incluso más prácticos, así que sé bienvenido. Y como siempre, te agradezco que estés ahí y te deseo que seas feliz. Hasta luego.